Le damos la bienvenida a Matías Buserio al Club del Cubo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo le Gracias va? por el espacio. Buenas noches. No, Bueno, gracias a vos por tomarte el tiempo y charlar un rato con nosotros. Es lindo Con dos tenerte. les agradezco, inexpertos. les agradezco que hayan escrito bien mi apellido, no es poca cosa. Bien, Lo arrancamos Debo escribo- bien. ok. confesarte, nobleza obliga, que en la previa, cuando pasé el banner por primera vez, estaba mal escrito. Y me Claro. Bueno. aseguré, dije, no, vamos a No, bueno, corregirlo porque... Pero aunque no me lo di cuenta, me crean, di cuenta. es más gente la que lo escribe mal que los que lo escribe bien. Incluso De, curio- copiándolo. de curioso, ¿cuál es el Sí, error más común? A ver si fue el mismo que cometí yo. Buceiro. Sí, tal cual. Sí, Sí. confirmo que estaba puesto así. Sí, sí, de chico, ¿no? De chico, de escuela primaria. Bueno, te agradecemos un montón la visita. Somos dos inexpertos, así que por ahí te vamos a hacer preguntas muy boludas, pero bueno, es así. Bueno, Bueno, Gaby, chicos, entiendo que para lo que me convocaron es para que hablemos de derecho penal, básicamente. Sí, sí. Bien, Sí. perfecto. Más que nada, ¿cuál es el mayor reto que se enfrenta un abogado penalista hoy en la actualidad? ¿No? Primero, ¿qué es ser un abogado penalista? A ver, ser un abogado penal. Primero empecemos de qué es el derecho penal y qué Claro, estudia esto, ¿no? sí, Porque hay mucho sacado de películas y para bajarlo al llano, para hacerlo bien al llano, el Código Penal es como un manual de lo que no se puede hacer. ok, ¿Sí? O sea, entonces, ¿qué dice el Código Penal? Al que matare le corresponde esta cuantía de pena. O sea, ok. vos mataste, mataste en estas circunstancias, te corresponde este tiempo en prisión o esta pena o este rango de tiempo en prisión o este tipo de, puede ser multa, puede ser condena, puede ser, dependiendo de la situación. Una de las cosas entretenidas que tiene el Código Penal es el Código Penal en sí mismo y Sí. que los procedimientos en sí mismos. Porque si bien pareciera que fuera algo fáctico, digamos, listo, voy, le meto 3 tiros a un tipo, listo, el hombre que matare a otro por arma de fuego es homicidio agravado Ok. por el uso de arma de fuego. Listo, de 3 a 6, de tantos años, se acabó la discusión. Bueno, no es así. O sea, sí, pero no. Ok. ¿Por qué no? Porque ahí es lo interesante de esto. Las circunstancias, si bien los sujetos que forman parte de los procesos son los mismos, porque vos tenés, dependiendo, esto para ir un poco más atrás y un poquito más a lo básico, por un lado vos tenés lo que son los códigos de fondo, que es el Código Penal, el Código Civil, que son los que dan los lineamientos básicos, Sí. y después por otro lado tenés lo que se llaman códigos de procedimiento, que son los llamados Código Procesal Penal, Código Procesal Civil, Ok. Código, no sé, por ejemplo, acá en Tierra del Fuego, yo ejerzo en Tierra del Fuego, nosotros tenemos el Código Procesal Civil, Laboral y Minero, por lo cual todos los procesos civiles están en el mismo paquete de procedimiento. mira, Mira. Ese manualcito de procedimiento lo que te dice es, bueno, para presentarte como abogado tenés que está habilitado por el artículo tanto del Código de Procedimiento. Bueno, listo. Entonces yo, Matías Buserio, abogado, matrícula profesional 970, solicito ser tenido como defensor, por ejemplo, o me designan como defensor particular según el artículo tanto del Código de Procedimiento. Bien. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Esos códigos de procedimiento van a depender de cada jurisdicción. Entonces, no es lo mismo el procedimiento penal en Provincia de Buenos Aires que en Tierra del Fuego, que en Mendoza, que en Capital Federal, etcétera, etcétera, etcétera. Cada jurisdicción tiene su manual de procedimientos, digamos, ¿no? mira. Entonces, ahí empieza el juego del abogado y del abogado penalista. Empezar a ver, ser un controlador de ese procedimiento, ser un controlador de los hechos, empezar a ver, porque acá el derecho penal es qué se puede probar. Okay. ¿Sí? Si se puede probar la verdad absoluta, bienvenido sea, se prueba la verdad, se castiga la verdad o no, y listo el pollo. En cambio, si esa verdad no se puede probar como tal, y ahí empieza el juego de los
personajes de este mismo juego, ¿no? Claro, sí, entiendo. La fiscalía, no sé si me explico. Sí, sí, sí. Sí. Ahí empieza lo interesante de este mismo juego, porque vos, por ejemplo, el sistema que tenemos en Tierra del Fuego. Sí. El sistema que tenemos en Tierra del Fuego consta con 3 personajes obligatorios. Un defensor, porque tiene un imputado, la fiscalía y el juez. ¿Sí? Eso en el proceso de investigación, que es la primera etapa. Por ejemplo, el Código de Provincia de Buenos Aires establece una investigación preparatoria antes de iniciar una causa. En Tierra del Fuego se inicia la causa y se hace la investigación. Son similares, pero con nombres diferentes. Okay. Entonces, ¿qué función cumple cada personaje en ese juego? El fiscal es el que, la definición de manual dice, es aquel que defiende el orden público. Entonces, Bien. vos cometiste un delito, cometiste una infracción en el orden público, y esa infracción en el orden público es perseguida por la fiscalía. Okay. Ok. Vamos a ponerlo, para llamarlo vulgarmente, la fiscalía son los buenos. Ok, ¿Sí? sí, sí, Siempre, sí. En mi siempre el cabeza fiscal es tenía el un poco bueno. eso. Sí. Claro, es como que el justiciero es el fiscal. Claro. Después vos tenés al defensor, que es un derecho que proviene de la Constitución, ¿no? Claro. El debido proceso, la defensa justa y el principio de congruencia. Esos son principios que tiene el Código Penal que derivan de los artículos 14 y 17 de la Constitución. Bien. Esos artículos tienen que garantizar que ese hombre puede ser defendido, sea culpable o no. Sí, sí, Después sí, sí. podemos hablar de cuestiones morales, éticas y demás. No importa, hasta el peor asesino o el delito más bajo que moralmente se les ocurra, tiene derecho a ser defendido. Y a Okay. tener una defensa justa. Claro, Que, porque convengamos que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Por eso tiene que bueno, tener ahí defensa. ahí empezamos con los, porque sí, un principio del derecho penal es el Claro. indubio pro reo, Claro. que el indubio pro reo es, frente a la duda, le creo al imputado. Bueno, a partir de la convención, ya empezamos con las cosas un poquito más interesantes. A partir de la Convención de Belém de Montporá, que es la Convención de los Derechos de la Mujer y demás, se invierte esta condición para ciertos casos, en este caso los delitos sexuales. Ujú. En los delitos sexuales, hoy, solamente con el testimonio de la víctima y con los informes psicológicos de que hubo un daño, puede haber una condena. Ujú. Entonces, no es tan así de que es inocente hasta que se demuestre lo contrario, porque ahí estamos hablando de delitos de acción privada que ocurren en un ámbito donde solamente hay 2 personas y que la verdad solamente surge del testimonio de una contra el testimonio de la otra. Claro. Entonces, y ahí empezamos con lo que ustedes me preguntaron al principio, los desafíos del abogado penalista en general. Yo, por ejemplo, me desempeño como un abogado independiente, por lo cual, en general, lo que nosotros ejercemos es las defensas, ¿verdad? También hay un personaje que yo no dije porque es un personaje voluntario que se llama querella, que la querella es el abogado de la víctima. O sea, vos tenés en un proceso un imputado, el fiscal, el juez, y si la víctima tiene derecho a formar parte del proceso. Pero no tiene la obligación de formar parte del proceso porque se supone que el fiscal es aquel que vela por los derechos de la víctima, ¿no? Porque lo que busca es mantener el orden público. Sí. Entonces, nosotros muchas veces como abogados defensores, yo siempre, esta es una opinión muy personal, ¿no? Pero yo soy de opinión que el abogado que la pelea es el abogado defensor. Porque el abogado defensor va en contra de todo el sistema, Claro. ¿no? Tiene que demostrar que algo no pasó, o que esa persona no fue, o que esa persona no estuvo en el lugar donde dicen que estuvo, y tiene todo el aparato judicial, porque siempre hay un sesgo, dependiendo de dónde uno viva. Por ahí en ciudades más grandes pasa menos, pero por ahí en ciudades más chicas, como me toca a mí, los rumores se esparcen y se mueven y empieza a haber, ¿no? Doy un ejemplo. Y esto va a ser un comentario también, una opinión personal, por ahí un tanto polémica y repito, totalmente personal. Okay. El caso de los Rattlers. Sí. ¿De? A mi entender, ¿cómo?
el caso de... No escuché. Los rugbyers, el juicio que tuvieron los rugbyers por la muerte de Fernando. Sí. Sí. Debatiendo con otros colegas, la repartida indiscriminada de cadenas perpetuas a todos, a ver, lo que repito, ¿no? El comentario puede ser polémico y podemos tener opiniones encontradas. No, obvio. Pero la repartida de cadenas perpetuas a gente que hizo cosas diferentes, porque no todos lo mataron, no todos le pegaron, no todos hicieron esto, todos tuvieron una participación del hecho, pero en sí no todos hicieron lo mismo, por lo cual darles a todos la misma pena con una sentencia totalmente tribunera, porque era lo que la gente esperaba, porque la gente estaba viendo un juicio hacía meses, Claro. porque la gente veía las caras de los magistrados que tenían que dar una condena, eso genera un sesgo, que es lo que hoy el doctor Oneto está planteando en la apelación que está haciendo defendiendo a Máximo Thompson, ¿verdad? Claro. De que la defensa, ¿qué plantea él? Vamos a un ejemplo práctico. ¿Qué plantea él? Que no hubo un debido proceso, porque se los juzgó a todos juntos. Entonces, que el juicio es nulo porque no todos hicieron lo mismo. Claro. A ver, nosotros 3 robamos un banco. Sí. Uno va a ser el pozo, otro va a haber investigado y otro va a robar el banco. Pero no, los 3 no hicimos lo mismo. Claro. Que el resultado ha sido robarse un banco, no quiere decir que los 3 seamos iguales de culpables. O sea, sí somos culpables de lo que hicimos. Después con eso podemos hablar, que por ahí lo vamos a ver en otros programas, porque es para más largo, pero hablar de lo que es asociaciones ilícitas o lo que son los concursos reales o ideales. Cuando se habla de concursos es cuando vos efectuás más de un delito en un hecho. Te doy un ejemplo. Trata de personas. Sí. La trata de personas es una concatenación de hechos, porque el rapto para trata es un delito. El transporte para trata es otro delito. La explotación sexual es otro delito. No sé, tenencia de pornografía infantil, que es un delito que va de la mano, es otro delito. Entonces, ¿cómo vos juzgás todos esos delitos? Bueno, el Código Penal establece lo que es el concurso real o el concurso ideal para cada uno de ellos y les da una asignación de pena, ¿no? Pero bueno, ya estoy como yéndome un poquito más, no tanto a lo llano. No, pero está buenísimo lo que sí, y aparte se entiende para el lado de donde apuntás. Donde apuntas, se Tal cual. entiende. Sí. Eso ponen en lo de las diferentes responsabilidades, por así decirlo, de un crimen de varias personas. No lo tenía en claro yo. Me lo acabas de aclarar vos diciendo. A ver, no es lo mismo vamos a un caso de un robo, no es lo mismo el que está en la motito esperando afuera que el que entra con un arma y revienta una joyería. Sí. Yo sí, soy bastante mal hablado, trato de... No, pero acá ir tranquilo. Expresate cómo te salga. Acá tranquilo. Soy consciente que a veces los abogados hablamos en difícil y trato de evitar hablar en difícil y a veces me voy para el otro lado. Pero siempre el derecho penal en sí, algo que es una de las cosas que a mí más me interesan, es que el derecho penal es quien cuenta la mejor historia. Puede ser verdad esa historia o puede estar un poco manipulada para que sea mi verdad. Porque una cosa es mi verdad, es como decía Lionel Hutz, está la verdad y la verdad. Exacto. Eso es el derecho penal. Si alguno vio Breaking Bad o Better Call Saul posterior, eso es un claro ejemplo, claramente llevado al absurdo, ¿no? No, claro. Del trabajo de a veces que tiene que hacer un defensor, de decir, bueno, esto no pasó, no hicimos esto, no estuviste ahí, y después hay que ver cómo se prueba, porque es lo que vos decís, hay muchos delitos en los que sos inocente hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, demostrámelo. Demostrame que vos estuviste en ese lugar, en ese momento, y que pudiste haberlo hecho. O que tenés los medios para hacerlo. Claro. O que... Después, esto es cuando hablamos netamente de procesos, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que los delitos también tienen su propia clasificación, porque depende de qué tipo de delito, el tipo de pena. El Código Penal lo clasifica en delito contra las personas, delito contra la propiedad, delito contra la administración pública, contra la seguridad pública y contra la libertad. Así están divididos los delitos por el Código Penal. Son ejemplos sencillos, ¿no? Contra las personas, matar, lesionar,
y todo lo que entra dentro de eso, ¿no? Claro. El que Sí. matare a uno, el que matare a una persona, el que matare en situación de robo. No es lo mismo. Hay una parte muy interesante. Hay dos delitos que son muy similares, pero que la cantidad de años que le corresponde a uno y el otro son muy diferentes. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un delito que se llama homicidio en ocasión de robo, que es uno, Sí. y hay otro delito que se llama homicidio criminis causa, que es otro, que ahora les voy a explicar los dos. A ver, sí. Homicidio en ocasión de robo es, estoy robando, se me va de las manos y me mato a un tipo, Sí. ¿no? Sí. Homicidio en ocasión de robo. Homicidio criminis causa, porque estoy robando y porque ese hombre me puede delatar, lo mato. ¿Cómo lo diferencio uno del otro? Homicidio criminis causa, cadena perpetua. Sí. Homicidio en ocasión de robo, 10 años. Claro, sí. Ahí está el truco. Ahí está el truco. Fantástico. O sea, fantástico no, es muy complejo, pero ¿qué? Claro, sí, Sí. pero eso de tener la cintura, ¿no? Porque también es parte del trabajo, tener la cintura y buscar para dónde ir y para dónde llevarlo. Vos tenés porque acá lo que castiga el derecho penal son las conductas de las personas. Claro, Tal no cual. el hecho en sí. Porque en las dos En realidad, situaciones sí. tenés a alguien que está robando y un muerto. En las dos Claro, en las situaciones. dos situaciones tenés un muerto y alguien que robó. Ahora tenemos que explicar por qué robó o en realidad, por qué lo mató. Claro, ¿Y quién va a explicar? ¿El muerto va a explicar por qué lo mataron? claro. Y tengo entendido que también, no sé si para el mismo caso, pero tiene que ver si la persona estaba de frente a vos, si estaba de espalda, ¿no? Hay No, como... en realidad hay cuestiones que tienen que ver con los agravantes o no, y cuestiones de indefensión o no. Sí, Todo va a depender mucho del tribunal que le toque, porque volvemos al ejemplo de, por ejemplo, el agravante de la alevosía. ¿Qué quiere decir con alevosía? A ver, alevosía. Vamos a lo que tiene la definición de alevosía. Es hacer algo por demás. ¿Qué quiero decir? Te maté, te metí un tiro en la frente. No te tengo que bajar 38 cuetazos. Con uno estamos. Por las dudas te bajé un cargador completo. Entonces, ahí entramos en el gris. Porque es por alevosía o es un atenuante de que el manipulador del arma no sabe utilizar el arma. Entonces, por las dudas, como no es un hábil tirador, efectuó todos los disparos que consideró pertinentes para cumplir con su hecho, que es matar. Mató, el tipo mató, eso estamos todos de acuerdo. Pero tenemos una diferencia de una pena de 15 años a una pena de 35. Eso, O un agravante. eso te iba a preguntar. Cadena perpetua son 35. En realidad, cadena perpetua, ¿qué pasa? Sí. La cadena perpetua sí son 35. En realidad hay muchas cuestiones ahí, porque la ley de ejecución de la pena habla de que hay hasta 50 años, que ahora con la modificación del 2013 hay hasta 50 años de Sí. cadena perpetua. ¿Qué pasa? Dependiendo del tipo de delito y dependiendo el tiempo y dependiendo la conducta y dependiendo el legajo de ejecución que tenga el condenado, va a tener beneficios. ¿Qué son estos beneficios? Sí o sí, generalmente todos los condenados tienen que cumplir 3/4 de su condena. Entonces, vos tenés una pena de 50 años y ahí tenés los 35 años que hay que cumplir efectivamente. Los otros que te quedan pueden ser por salidas transitorias, pueden ser por, no sé, ¿cómo se llaman? O bueno, principalmente salidas transitorias, salidas asistidas, salidas laborales, etcétera, 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 que son otros institutos donde el preso va, sale, después vuelve, o va, sale, y son institutos para que en teoría se vaya reinsertando a la sociedad. Además, la ley de ejecución de pena establece situaciones como por ejemplo la gente que estudia o demás, que la pena en la cárcel es como un plan de ahorro. Cuando vos estudiás o haces alguna cosa buena, te van sacando años de atrás. Es como cuando vos adelantás cuotas de un plan de ahorro que vas sacando las cuotas del fondo. Bueno, en esto es lo mismo. Si vos estudias una carrera terciaria, te sacan cierta cantidad de tiempo de atrás para adelante. Okay. Si vos, una de las condiciones es admitir el delito, ¿no? Si uno, a ver,
Y acá entra en cada tipo de delito y cada tipo de delincuente en sí, ¿no? No es lo mismo un asesino que admite su delito, sí, fui, lo maté, o le di 3 balazos, o fui y quise robar un kiosquito y se complicó, a un abusador, por ejemplo. Claro. Que el Y tiene que abusador... ver, Decime. y tiene que ver la edad del que No, hace el delito, no tiene nada que ver. no, pero, o sea, no para el momento de imponer una Ser pena. juzgado. Claro. Lo que tiene que ver es con el momento de poder recibir algún beneficio, porque, por ejemplo, la prisión domiciliaria es un beneficio y va a depender mucho del imputado, ¿no? Por ejemplo, el mayor de 70 años, por más de que tenga prisión efectiva, no va a ir preso. Preso, excepto delito de deshumanidad, ahora están incluyendo los delitos sexuales. Por eso tuvimos el caso de que el general Videla estuvo preso hasta que se murió, y hay otros casos que Claro. sucede. También sucede situaciones, por ejemplo, que las unidades penitenciarias no tengan los cuidados para ciertas personas. Te doy un ejemplo, a no sé, un reo le falta un riñón, Sí. y la unidad penitenciaria asignada no tiene cuidados especiales, no tiene pabellón de cuidados especiales. Entonces ese tipo se va a su casa, seguramente con una tobillera o con una consigna, pero se va a prisión domiciliaria. Hay pabellones de mujeres que no tienen pabellón de embarazadas, por ejemplo. Claro. Entonces, embarazadas, se va a su casa. A cumplir la condena en su casa, ¿no? Uno dice, se va a su casa. Claro. Tiene que seguir cumpliendo su condena bajo las líneas de conducta que le den, ¿verdad? Y te consulto, ponele, alguien que comete el peor delito y le dan 50 años, ¿no? Por decir. Supongamos que por buen comportamiento sale. Alguien de 20 años hizo algo terrible Sí. que lo A los gana 70, 50. Pero ponele que por comportamiento, o sea, a los 50 y pico sale porque ya está. A la semana sí, vuelve a porque hacer un crimen similar. ¿Cómo se lo se vuelve juzga? adentro. No, se lo juzga igual que sin... A ver, tiene el antecedente, o sea, no solo se lo juzga como si hubiera sido un hecho nuevo. A ver, Sí. uno cuando cumple una condena, en la normativa argentina se entiende que el cumplimiento de la condena es que el reo, o sea, el infractor, ya le pagó a la sociedad lo que él hizo mal. Después podemos entrar en el debate de cuánto tiempo hay que pagar una vida, por ejemplo, ¿no? Sí. O cuánto tiempo hay que pagar una violación. O sea, porque cuántos años son suficientes para que un violador pague por lo que hizo, ¿no? Sí, entiendo. Supuestamente el que sale cumplió con su condena y ya le devolvió a la sociedad el mal que hizo. Y se formó en un instituto penitenciario de tal manera que puede ser reinserto a la sociedad, Claro. supuestamente. Todo esto estamos hablando en un mundo ideal. No es lo que pasa hoy con los penales argentinos, pero bueno, vamos a hablar en un mundo ideal. Si esa persona vuelve a delinquir, primero no va a tener el beneficio de pasar el proceso fuera del establecimiento penitenciario. Ok. Eso es la excarcelación durante el proceso es un beneficio, porque es un hombre que ya sabe lo que se le viene y no va a querer volver. Entonces, automáticamente todo va a depender de los criterios del juzgado que toque, ¿verdad? Pero automáticamente ese hombre va a ir al instituto penitenciario a tener de vuelta un mismo proceso penal y seguramente a tener una condena igual o peor que la que tuvo. Seguramente peor, si es por el mismo delito, ¿no? Estamos hablando de un tipo que mató, salió y volvió a matar. Sí. Seguramente por el mismo delito. Pero bueno, ahí son la discusión filosófica de si este sistema, así como está planteado, funciona. Tengamos en cuenta que la última reforma penitenciaria fue hecha en el 45. Cuando la hizo, es más, el que promovió la reforma penitenciaria fue el abuelo de Petinato, de los Petinato. Es verdad. Sí, Es lo verdad. escuché. Para que tomemos dimensión del tiempo que no se modifica la ley de ejecución penal, Tierra del Fuego no era provincia cuando se hizo eso. O sea, la isla de Tierra del Fuego no era catalogada como provincia. Miren, y no hay ninguna modificación posterior. Entonces, seguimos teniendo el mismo sistema de cumplimiento de penas con otro tipo de sociedad, con otro tipo de delitos, con otro tipo, porque aparte esa reforma se hizo en base a la cárcel que estaba acá en Tierra del Fuego, Claro. a la cárcel del fin del mundo que la cerró Perón en ese momento.
Y la cárcel de Tierra del Fuego, con sus, claramente, estaba planteada para que sea el Alcatraz argentino, construida por los mismos presos, pero bueno, los presos tenían una razón de ser. Los presos buscaban el material, volvían, construían la cárcel, hacían artesanía, trabajaban en madera, Claro. había una razón de ser. Recién ahora, yo hace poco hice una tesis casualmente sobre las políticas de personas privadas de su libertad, y el debate era este. Recién ahora se está empezando a decir, bueno, hagamos que la gente que está privada de su libertad haga algo. Porque todos nos quejamos de lo mismo, ¿no? Todos nos quejamos, o el común denominador dicen, no, nosotros pagamos los impuestos para que los presos coman, duerman y estén con la plata de los impuestos. Claro. Miren, yo voy a ver a mis clientes al penal y yo disfruto ir al penal, pero lo disfruto porque sé que salgo. Si no, yo creo que nadie que haya pisado un penal alguna vez estaría contento de quedarse. Yo siempre digo lo mismo. A mí me encanta ir a ver a mis clientes, a los que están privados por distintos motivos. Me encanta ir a visitarlos, charlar con ellos, compartir con ellos. Pero porque sé que aplaudo y viene el guardia de cárcel y me abre la puerta. Entonces, primero que nada, a nadie les deseo quedarse ni media hora ahí adentro, no sabiendo si va a salir. Punto número 1. Y punto número 2, si no se le da una razón de ser o una razón de estar, y los tipos piensan es como un nene aburrido. Tengamos en cuenta un niño metido en una caja sin nada que hacer. ¿Qué va a hacer? Macana. Nada más que macana. Y va a seguir pensando macana, porque es lo que aprendió a hacer. Después podemos debatir esta cuestión bueno, pero están presos, pero están castigados. Pero bueno, hoy, en la Argentina, la ley de ejecución de pena establece un proceso de reinserción a la sociedad. No establece como un castigo. Si vamos a tenemos que cambiar si queremos que la cárcel sea un castigo, más allá de que lo es una cuestión real, si queremos hacer que la cárcel sea un castigo y reformemos la ley de ejecución, reveamos esta cuestión y ahí sí hagamos la cárcel como hizo El Salvador, que los castigan, que no le dan de comer, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. O sea, las condiciones no estarían dadas hoy como para que el reo sea reinsertado. O sea, está encerrado pensando cagadas. En lo que va a hacer cuando salga. Tal Claro. cual. Y Mucho- bueno, a a eso ver, sumale no, todo el... sin generalizar, ¿no? Porque debe haber gente que sale y bueno, busca de alguna manera, que ese es otro tema, cómo te trata la vida post teniendo El antecedentes. estigma de estar preso. El estigma de estar preso es terrible. Claro. Es terrible porque hoy en día todos los trabajos piden antecedentes penales. Entonces, vos robaste un kiosco. Vamos a un ejemplo, vamos a tocar el violín y ir a un ejemplo sentimental. No tenés para... Un ejemplo romántico, no, sí, vamos a romantizar. Un ejemplo romántico. No, vamos, el que roba para comer. Claro. Sí. Hiciste cuatrerismo. Entraste a un campo, te robaste una vaca. Sí. No te digo ni que robaste un comerciante, ¿no? Te robaste una vaca. El delito es cuatrerismo, vas en cana. Punto. Vos con esa vaca le diste de comer un año a tu pueblo. Vamos a pensar en un ideal, un pueblito en el medio de la nada. Un tipo dijo, se están todos muriendo de hambre. Un tipo dijo, yo voy a darle de comer al pueblo. Fue, achuró una vaca, se la llevó, le dio de comer a 50 personas. Es cuatrerismo. Claro. ¿Qué pasa? Si nosotros no lo analizamos con los principios del derecho penal, como por ejemplo el principio de gradualidad, y no se analiza el caso, si yo lo analizo solamente en seco, el tipo robó. Claro. Me robó, hizo un daño, le sacó, se apoderó, vamos al versito, ¿no? Se apoderó ilegalmente de la propiedad de otra persona. Un hurto. Suponiendo que no hubo violencia, es un hurto. Un hurto. Cuatrerismo, chao, preso. 6 años adentro. Pero hoy la normativa y la jurisprudencia establece un tipo de nulidad, entre comillas, que es el robar para comer. Y ahí entra el principio de gradualidad. Acá pusimos el ejemplo de una vaca, pero es como el ejemplo de que te robes una manzana de un supermercado. ¿No? A una mega cadena de supermercado que entre un nene con mucha hambre y se robe una manzana, no es para meterlo 3 años preso. ¿Me explico? Exacto. Sí.
Chicos, Acá, dame un segundo, que así distinto. saludamos a la gente del chat. Macarena Ayelén Portela estuvo haciendo, o sea, estuvo opinando la parte de cuando hablamos de cadena perpetua. Es el que se roba, bueno, si robas el banco. No, yo no veo el chat, por eso no puedo. Está, Ok, está. ok, ok. Bueno, acá dice, en teoría está pensado que vuelva a la sociedad mejor de cómo salió, pero no sucede. Exacto. Nahuel Antuña dice, buenas noches, ¿qué va a pasar con los rugbyers? Eh, Con los rugby ahora, lo que se planteó, por lo menos lo último que yo escuché, el doctor Oneto, que es el abogado de Máximo Thompson, lo que hicieron fue dividir la defensa. Como eran 8 imputados con el mismo defensor, ahora lo que hicieron es empezar a dividir la defensa y apelaron por la nulidad del incumplimiento del debido proceso, porque dicen que no fueron juzgados como debían ser juzgados. Entonces ahora la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires tiene que fallar o no en base al pedido de nulidad, y en el caso de que se lo den, se tiene que hacer un juicio de vuelta. Es muy interesante lo de los rugbyers, pero bueno, hoy, en el mientras tanto, su realidad es presos. Claro, claro, claro. y te pregunto ya, de mi parte, puntualmente a vos, ¿por qué abogado penalista? ¿Qué fue en su momento lo que te movilizó y dijo, voy por este lado? La realidad, esto es neta, como me preguntás, ¿no? Me estás preguntando directamente a mí, y le Sí, estás Sí, preguntando al Matías más chico. claro. Yo soy un convencido que todo el mundo merece una segunda oportunidad y que todo el mundo merece ser defendido como corresponde, haya hecho o no haya hecho las cosas. Después podemos entrar en cuestiones éticas o cuestiones laborales o cuestiones de decir, bueno, esto sí, esto no. Pero ¿por qué el derecho penal? Casualmente por esto, porque no es absoluto. Es el ejemplo de la vaca. Si viene mi cliente, fue el que se robó la vaca, y él merece ser defendido, y él merece decirle, no, che, pero es un justiciero, no es un cuatrero. claro. Pero también si viene un pibe que robó para comer o que su realidad lo hizo ver que la única forma de vivir es robando, porque también no nos olvidemos que la sociedad es muy cruel con muchas cosas, y hay muchos pibes, y la escuela del delito existe. Entonces el chico que creció con el concepto del ladrón, ¿no? De esto del ladrón, el narco y demás, merece ser defendido de igual manera, esté o no esté arrepentido, porque también es eso, después uno, cuando empieza a caminar un poquito los penales y empieza a mirar un poquito más, se da cuenta que hay tantas historias detrás de los muros y Sí. historias de mucho más atrás y que solamente los agarraron. Y ojo, también hay otros vivos, ¿no? Hay otros que les gusta delinquir porque les gusta la adrenalina, porque les gusta la plata fácil, porque les gusta, porque saben que revientan un kiosquito y no laburan por un mes, o porque son pirata del asfalto, porque hay un montón de delitos. Pero yo considero, y es uno de los motivos por los cuales elegí ser abogado penalista, todos merecemos una segunda oportunidad, todos merecemos ser defendidos de la mejor manera posible, y si también si cometiste, y esto de que contar la mejor historia, a mí lo que me divierte del derecho penal es esto, no es solamente lo que pasó. El derecho civil se encarga de lo que pasó. Nosotros dos tenemos un contrato de locación, uno de los dos incumplió el contrato, bueno, hay un daño. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Perfecto. Se acabó. No hay más nada que discutir. En cambio, en el derecho penal hay un poco más de grises de donde uno se puede agarrar y uno puede ser un poquito más creativo y lo hace más entretenido. Ahora, Mati, te pregunto, vos en lo personal, en tu historia, en los casos que has tenido, ¿cuál fue, sin nombrar, sin dar nombres y demás, cuál fue el caso más desafiante que te tocó atravesar? Tengo uno ahora que es un abuso, pero es una denuncia hecha muchos años después del hecho. Ok, Entonces se hace muy difícil porque la tecnología del momento en que fue el hecho no era la misma que tenemos ahora, por lo cual ubicar a las personas en tiempo y espacio y ubicar a que mis defendidos no estuvieron en ese lugar o que no hicieron lo que se dice que hicieron, porque entramos en esto de la inversión de la carga probatoria, por lo cual yo como defensor tengo que probar que ellos no estuvieron, sí. se me hace muy complejo.
claramente muy desafiante y claramente muy interesante, ¿no? Obvio. No me estoy quejando, pero sí es un caso interesante porque con esto de que es así, está en el 2013 2011 se promulgó la ley Plaza, que la ley Plaza lo que establece es la imprescriptibilidad de los delitos sexuales. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que los delitos sexuales no prescriben, básicamente. Pero ¿qué pasa? Cuando con esto vos decís, bueno, yo fui víctima de un delito sexual en el 2011, por ejemplo, 2001, por ejemplo, entonces yo, pensando en este criterio, puedo, no está prescripto, puedo denunciar. Sí. Bueno, ¿qué pasa con eso? Ahí entramos en un trabajito hay algo que se llama la ley más benigna para el defensor, que también tiene que ver con el indubio pro reo. Y la retroactabilidad de la ley. Ahí hay un gris, porque no se puede, la ley va hacia adelante, no va hacia atrás. Entonces, todo delito, se supone, y la jurisprudencia lo marca así, todo delito hecho previo a la ley Plaza prescribe, si se cumple el tiempo de prescripción que establece el Código de Procedimiento. Claro. Pero ahí entra el criterio del juez. Después también hay muchas cuestiones con las denuncias de Tierra del Fuego, tiene un alto índice de causas por abuso sexual en diferentes órdenes, a menores o no menores, o generalmente es mucho intrafamiliar, que es en el 90% de los casos de abusos pueden ser intrafamiliar, pero bueno, el delito que más recurrente en la isla es el abuso sexual. Hay muchas cuestiones hoy de las falsas denuncias hacia padres, porque con el concepto de no quiero que veas a mi hijo o hija, te denuncio por abuso sexual y te estás comiendo un garrón hasta que se demuestre lo contrario. Y bueno, a veces es desafiante esto mismo porque es por ahí poner a un menor de edad. A ver, este tipo de procesos, cuando son menores de edad muy menores, se busca no exponerlo a situaciones que pueden ser más traumáticas, como por ejemplo estar frente a un juez y demás. Entonces se hace una sola audiencia, que se llama Cámara Gesell, que eso lo podemos hablar más tarde, lo que es puntualmente, sí. Pero básicamente es una audiencia en la que la víctima trata de contar lo que pasó. Cuando la víctima no puede contar lo que pasó porque no tiene la edad madurativa suficiente, se hace mediante un psicólogo y una pericia psicológica de esa misma audiencia. Y esa prueba es fundamental. Hoy, como están dadas las cosas, si esa prueba es contundente, estamos hablando de una condena prácticamente segura. Entonces, es muy interesante el abordaje que hay que hacer. Nosotros en el estudio tenemos un equipo interdisciplinario porque contamos con psicólogos especializados para esto, casualmente por estas situaciones y por la importancia que tiene tener el apoyo de un profesional, porque, a ver, yo soy abogado, ¿no? Pero hay cuestiones en las que uno puede tocar de oído por experiencia, pero muchas cuestiones que son más técnicas y psicológicas tienen más que ver con eso. Entonces, siempre ese tipo de casos también son muy interesantes porque, nada, cada situación es diferente, hay familias, uno ve cosas que dice, ¿cómo puede pasar esto? Y pasa. Pasa. Gente que no tiene nada que ver, ojo, también me toca defender gente que por ahí. Yo tengo la costumbre de no preguntar, yo no pregunto. Vos me venís con la notificación de derechos y garantías, que es el inicio de la causa penal, y yo te tengo que defender. Si vos venís a que yo te defienda, yo te vengo a defender. Yo no te voy a preguntar si vos lo hiciste o no lo hiciste. Mi trabajo es defenderte, lo hayas hecho o no lo hayas hecho. Y en el caso de que ponerle, no sé, vamos un ejemplo, no voy yo, necesito ser defendido. Vos, o sea, imagínate, tomás un tiempo para darle sí o no. O en el momento lo... Mi proceso generalmente es ver la causa, primero. Vos venís, ¿cómo es vos me llamás? Mati, sí. Necesito verte, tengo un problema. Listo, venite a la oficina. Te venís, te sentás acá, me contás, me mostrás la notificación y te hago, si es para la defensa, ya te hago firmar el pedido de defensa, o sea, la designación de defensor. Con la designación de defensor, yo generalmente me voy al juzgado y pido tomar vista del expediente. Para saber, más allá de lo que vos me hayas contado, para saber qué dice el expediente. ¿Y dónde te estás metiendo? Exactamente, a ver en qué quilombo me estoy metiendo. Y a partir de ahí, si estoy de acuerdo, te llamo, coordinamos, cerramos honorarios. Generalmente cobro por la vista, después en base a lo que tengo que hacer, sea el presupuesto posterior. Tomo vista,
Te armo la estrategia, te siento, tomo vista. El otro día te llamo de nuevo y te digo, che, venite que te voy a contar qué dice tu expediente. Y cerramos honorarios, y si cerramos honorarios, te tomo la defensa. Ok. Así funciona. Eh, Por lo menos conmigo, no sé cómo será. no, Sí, sí, no, del desconocimiento, ¿no? Porque la claro, verdad que no. claro. No, Y esperemos. Yo considero que un abogado es como una obra social. ¿Viste? Esperás no usarla nunca, pero cuando la necesitas querés tener una buena. claro, exacto, exacto. Lindo ejemplo. Ahora, también en lo personal, ¿cómo convivís, viste? Porque se dice, a ver, te toca estar de los dos lados, te toca estar defendiendo al culpable y te toca estar defendiendo al inocente, ¿sí? Ajá. ¿Cómo se convive cuando estás defendiendo al culpable? Que vos sabes que es culpable, que ya no hay vuelta atrás. ¿Cómo convivís defendiéndolo? Es una pregunta que siempre se me ha cruzado. No, está bien. ¿Cómo convivo yo como persona o cómo Claro. convivo con Como el persona, imputado? ahora te pregunto como persona. Al Matías Mira, Persona. Al Matías persona. Matías Ya Persona lo preguntamos al Matías niño, ahora vamos al Matías persona. Matías. Matías Persona lo toma como un trabajo. Sí, Entonces, cuando me toca defender al que puede ser culpable, yo primero te voy a decir la verdad. claro. Si estás hasta las muelas, yo te voy a decir, mira, Máster, estás hasta las muelas y vamos a tratar de que esto sea lo menos posible, pero anda vendiendo el auto, anda pasando la cosa a nombre de tus hijos, porque puedo ganar tiempo, Claro. pero no voy a ganar mucho más que tiempo, porque está hasta las muelas. Ah, Y ese Matías lo toma como un trabajo. Sí. Entonces, mirá, esto es así, la verdad es esta, yo voy a hacer esto. Pero la realidad es que, nada, vendé el auto, vendé la casa o pasásela a nombre de tus hijos. ¿Viste? Una cosa así. No te voy a decir que hagas un delito, pero sí te voy a decir que te desapoderes porque después Claro. vas a estar inhibido y vas a tener un problema. Después, ¿cómo vivo con el que sé que hizo algo muy malo? Con la verdad. Decirle, para mí es fundamental, todos los abogados brindamos un servicio. Y ese servicio tiene que estar basado en la verdad. Entonces, yo no puedo no decirte la verdad. Y vuelvo a lo mismo. Si estás hasta las manos, estás hasta las manos, padre. Vos sabés lo que hiciste o lo que no hiciste. Entonces, si no lo hiciste, bueno, busquemos la forma de demostrar que no lo hiciste. Pero si lo hiciste, y no podemos pedir pera al olmo, Claro. porque el hecho pasó. Entonces, si la justicia... A ver, acá hay un tema. Si el hecho sucedió y la justicia no puede probar que el hecho pasó, la culpa no es mía como defensor. Claro. Yo me robo el cartelito del Club del Cubo que tenés ahí y nadie me vio y la justicia no sí. puede probar de que yo me lo robé. Y a menos que vos tengas guardado el número de serie del cuadrito en tus compras de mercado de alguna plataforma, Sí, se acabó. Claro. claro. Se dice, no, pero Matías me lo robó. No, bueno, pero ¿cómo demostramos que yo te lo robé? A menos que tenga, no sé, el video que te estoy sacando o lo que sea. Entonces, si Y el hecho sucedió y no hay y una la, condena, claro. Y el tema de la tecnología que hay hoy en día, más cámara, más todo, debe como hacer un poquito más difícil, ¿no? La tarea del abogado defensor. y en realidad impulsa más la verdad, digamos, ¿no? Claro, Porque es más fácil de mostrar que las cosas pasan. Entonces claro. es más difícil decir que ese tipo no estuvo donde hizo que estuvo si flaco estás con el cajón de birra robándote la cerveza del chino. Claro, vos ves Entonces, entrar la cámara, se ve al tipo entrar a la casa y sale y hay un muerto. Entra tu juego a demostrar o de explicar qué es lo que pasó. ¿qué pasó? Claro, el tipo se lo vio entrar y vamos al caso Belsulce, por ejemplo. Un Sí, muerto en una casa. Todo el mundo lo vio entrar, todo el mundo vio salir, un montón de gente. ¿Quién lo mató? No tengo idea. Claro. Y ahí empezamos, ahí empieza, no, yo estaba en el club de golf, es como jugar al club, ¿viste? Es el Claro. mayordomo en la sala con la batidora. Entonces Claro. esto eso es lo que lo hace divertido y claro, lo hace sí, sí. interesante al derecho penal en sí, ¿no? Porque no es tan fáctico. No es Claro. que tienen que entrar más cosas. Y entra la creatividad, porque
por ejemplo, yo tuve un caso que logramos el sobreseimiento porque la víctima, una causa de abuso, logramos el sobreseimiento porque si bien en la testimonial la víctima dijo, no, a mí me pasó esto, mi papá me hizo esto y esto, la chica no generaba a su alrededor un cuadro de una persona abusada. Entonces no alcanzó para que solamente el testimonio de ella sea suficiente para tener una condena. ¿Qué quiero decir con esto? Ella dijo, no, mi papá me hizo esto y esto. Perfecto. El informe del psicólogo dijo que está bien, que no fabulaba, pero que podía estar fantaseando. Listo, ahí empezamos a tirar. Entonces ahí empezamos a tirar. ¿De dónde tiramos? Pedimos el informe a la escuela. No tuvo una modificación en la conducta en la época que ella dijo. Pedimos un informe médico. La nena tenía unos 16, 17 años. La nena estaba desflorada de larga data, por lo cual se supone que ya había perdido la virginidad. Ella atribuía que la pérdida de la virginidad la había sido por parte del padre. Empezamos a buscar los compañeritos de escuela. Testimonial de los compañeros de la escuela. No, que la nena tenía un noviecito, que ese noviecito tenía la misma edad que ella. Testimonial del nene. Yo hago la seña de seguir tirando porque era la única forma. Claro. Testimonial del compañerito de la escuela. Listo, el testimonial del compañerito de la escuela dijo que él en esa época había mantenido relaciones sexuales con ella. Mira. Se finí. Entonces, eso uno se empieza a poner más creativo con esas cuestiones. ¿Y a quién le contó? ¿Y a quién no le contó? ¿Y qué hizo? ¿Y quién no hizo? ¿Y quién la vio? ¿Y quién no la vio? Empezás a formar más y más herramientas que te van sirviendo en futuros casos. Esto es así, te va haciendo... Es lo que llamamos experiencia, ¿verdad? Claro, Entonces, la experiencia es el maestro, nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. exacto. Es una medida que va teniendo más situaciones, va viendo otros casos y va sacando herramientas. A ver, yo cuando tuve mi primer caso de abuso, dije en qué lío me metí. O sea, un tipo, su libertad está dependiendo de mí. Yo estaba recibido hacía 20 minutos y, y dije, chao, estoy hasta las manos. Este tipo va a ir en cana 35 años y yo, ¿qué hago? Claro. Y no, por suerte salió bien. Claro. Mati, todos nosotros, todo el equipo de producción del Club del Cubo, la verdad que te agradecemos muchísimo. La verdad sabemos y sentimos que te vamos a tener nuevamente acá con nosotros. Porque hay muchísimo para hablar. La verdad me encantó. Me estoy yendo fascinado. Estoy terminando la nota fascinado. De ¿Te dieron verdad. Me ganas de ser alegro. abogado? ¿Cómo? ¿Te dieron ganas de ser abogado, Gaby? Sí, me dieron ganas de hacer abogado. No, con todo lo que me está contando, no, la verdad que no. Prefiero escuchar y seguir mirando series e informes. Mati, sí, la verdad que te agradecemos un montón el tiempo que tenés para charlar con nosotros. ¿Dónde te puede encontrar la gente en el caso que necesite algo? Yo trabajo en Tierra del Fuego, Sí. tengo mi estudio acá en Tierra del Fuego, pero de igual manera tengo socios en Buenos Aires, así que directamente en mi Instagram, que creo que es Matías Buceri Abogado, se pueden contactar conmigo y serán, de caso de que sean de otra provincia o de otro lugar. Esto de la tecnología nos da la posibilidad de interactuar con otros colegas, Claro. y que por ahí uno pueda ampliar un poco más ese espectro. Y si bien uno puede seguirlo desde lejos, utiliza por medio de mis socios, podemos ejercer nuestra profesión en otras jurisdicciones. Acá, Sí, acá tenemos Ituzaingó, Mar del Plata, claro, hay un chico de Córdoba, así que estamos repartidos por toda Argentina. por todos lados. Bueno, sí. Ahí, Nosotros tenemos el proyecto con un colega, con un compañero de facultad, tenemos el proyecto de un estudio jurídico digital que junte todas las jurisdicciones y que se pueda administrar de manera digital, que tenga una oficina virtual, y a partir de ahí, eso es un proyecto ambicioso que tenemos con un colega que él casualmente es de Esquel, y nada, fuimos compañeros de facultad y somos como, ¿vieron los nerditos de la facultad que dijeron vamos a ser millonarios? Bueno, con él hacemos eso, con el doctor Santiago Carlén siempre tenemos esa ambición. acá el chino dice, pasó 1 hora y pareció 5 minutos por la charla. Tal cual. Sí, Tal cual. sí, yo lo sentí igual. Ahí Dai, la Produ dice, genio Mati, un capo, dicen, no, sí, la verdad que te agradecemos todos un montón.
Sí, y me gustaría que la próxima hablemos, yo qué sé, de cámara Gesell y esas herramientas que hay para la hora de llegar a la verdad de un caso. Perfecto. Cuando quieran, chicos. Mati, Lo charlamos. Mati, un abrazo Gracias, grande. Mati. Un abrazo Gracias por el grande. espacio. No, gracias a vos. Genio, genio. No hay más por hoy, esto termina ya. Dejamos sonrisas en esta emisión. La próxima semana nuevas sorpresas traerá. El Club del Cubo te dice adiós. Nos vemos pronto, no queda tiempo, te digo adiós. Nos vemos pronto, gracias a vos por ser parte de este club. El Club del Cubo cierra sus puertas hoy. El Club del Cubo te dice adiós. Gaby y Rocco te dicen adiós.